Hola, en esta oportunidad conversaremos de hemostasia. Para comenzar, definiremos qué es hemostasia. Hemostasia es un sistema biológico encargado de mantener la sangre en estado líquido o fluido. Frente a lesiones del vaso sanguíneo, el sistema de hemostasia es responsable de impedir la extravasación de sangre y de recuperar la integridad de la pared vascular. Y frente a eventos de obstrucción del flujo sanguíneo por la presencia de un coágulo, es responsable de la disolución de este para restablecer la circulación. Los procesos incluidos en la función de la hemostasia son rápidos, localizados y cuidadosamente regulados. Los defectos de la hemostasia se manifiestan por trombosis y hemorragias. Se distinguen en la hemostasia las fases de hemostasia primaria, de hemostasia secundaria y fibrinolisis. Los componentes del sistema de hemostasia pueden ser agrupados en componentes procoagulantes y en componentes anticoagulantes. Por tanto, en estado fisiológico estable, es el equilibrio entre ambos lo que mantiene la fluidez de la sangre. Comencemos con la hemostasia primaria. Imaginemos una lesión del vaso sanguíneo. La primera respuesta es la vasoconstricción, que ocurre como un reflejo neurogénico. Es lo que denominamos fase vascular de la hemostasia primaria. Esto es seguido por una fase celular en la cual participan las plaquetas. Y las plaquetas se adhieren al endotelio dañado que ha expuesto colágeno. Luego se activan en respuesta a esta adhesión con cambio en su morfología y con la liberación de componentes incluidos en gránulos preformados. Estos componentes facilitan por una parte la vasoconstricción y por otra parte la agregación con otras plaquetas para dar lugar al producto final de esta fase, que es el desarrollo de un trombo plaquetario. En esta gráfica muestro, por una parte, la adhesión de las plaquetas al endotelio, 2, la liberación de gránulos preformados y 3, la agregación con otras plaquetas. La formación del trombo plaquetario, por tanto, y la inducción de la activación de la fase 2 de la coagulación, denominada hemostasia secundaria. Alteraciones en la hemostasia son posibles de ver en clínica y estas pueden estar dadas por alteración de las plaquetas en número, por un déficit de plaquetas o por un exceso contenido de plaquetas, en el primer caso facilitando eventos hemorrágicos y en el segundo trombóticos, o alteraciones en la función de la plaqueta, que quiere decir que no se pueden agregar o tienen defectos para adherirse al endotelio, como ocurre en el caso de la enfermedad de von Willebrand con manifestación clínica de eventos hemorrágicos. A la izquierda es una gráfica que muestra la hemostasia primaria en su fase final con la formación del trombo plaquetario. A esta parte le llamamos también fase celular. A su derecha, la gráfica muestra la hemostasia secundaria o fase plasmática de la coagulación, porque en este participan proteínas plasmáticas encargadas de esta función. La hemostasia secundaria también ha sido denominada fase plasmática de la coagulación porque requiere la participación de proteínas solubles en el plasma denominados factores de coagulación. Estos factores de coagulación están en un estado inactivo y su activación puede ocurrir desde dos maneras. Una denominado vía intrínseca, que requiere el contacto del factor 12 con una superficie de contacto para generar factor 12 activado. Este factor va a activar al 11 para llevarlo a su estado activo y este último activará al factor 9 y el factor 9 activado permitirá la activación a su vez del factor 10.
La otra manera de activar a los factores de la coagulación es a través de la denominada vía extrínseca, que es la que se pone de manifiesto cuando existe un daño tisular. En esa circunstancia se expone factor tisular, el que se une al factor 7 para activarlo de esta manera y favorecer la activación del factor 10. Como ustedes pueden ver, la vía intrínseca y la vía extrínseca se juntan en la activación del factor 10 y eso da origen a lo que se denomina vía final común de la activación de los factores de coagulación. Esta vía final permite la activación de la protrombina en trombina y esta última del fibrinógeno en fibrina. Y esta fibrina es la que se deposita sobre la superficie del coágulo plaquetario formado en la hemostasia primaria para darle solidez. En esta gráfica lo que vemos es una tabla en la que se enumeran los factores de coagulación y a la derecha los nombres propios que ellos tienen. Es posible agrupar a los factores de coagulación en proenzimas, en cofactores y en el sustrato final, aquel que permite entonces la formación final del coágulo. Abajo a la izquierda pueden ver que existe una serie de factores de coagulación que en su síntesis, que ocurre en el hígado, requieren de vitamina K. Y estos son los denominados factores de coagulación dependientes de vitamina K. Todo lo que les he mencionado hasta ahora de cómo se activa la coagulación corresponde al modelo tradicional o clásico. Y este ha sido desarrollado para poder entender cómo se valora in vitro, es decir, en el laboratorio, la funcionalidad del sistema de coagulación. Pero se ha visto que en realidad in vivo lo que ocurre es que la coagulación se activa en etapas, pero de manera interrelacionada e integrada entre ellas, y es lo que se ha denominado modelo celular de la coagulación. El modelo celular de la coagulación comprende tres etapas: iniciación, amplificación y propagación. La iniciación requiere la presencia de factor tisular, el que está expuesto en las superficies celulares. Estas células pueden ser células endoteliales, células inflamatorias activadas o plaquetas activadas. Este factor tisular se forma un complejo con el factor 8 y adquiere actividad que les permite transformar en activos al factor de coagulación 9 y al factor de coagulación 10. El factor de coagulación 10 activado se une con el factor 5 activado y generan una pequeña cantidad de trombina. La cantidad es pequeña porque es limitada esta acción por el inhibidor del factor tisular. Esta trombina generada aquí, sin embargo, es suficiente para activar plaquetas de la fase de amplificación. Estas plaquetas activadas junto a factores de coagulación activados, como son el factor 8, que ha sido activado también por la trombina, se junta con el factor 9 activado que proviene de la fase de iniciación y forman lo que se denomina el complejo 10-ASA, que quiere decir que es un complejo proteico que permite la activación del factor 10. En esta fase de amplificación también se genera el complejo protrombinasa, el cual es capaz de permitir la activación de protrombina en trombina, amplificando por tanto la respuesta de la coagulación. Esta fase final, denominada propagación, consiste en la participación de las plaquetas que han sido activadas en la fase de amplificación y la participación de los otros factores de coagulación, grandes cantidades de trombina que va a permitir la formación de fibrina a partir de la activación del fibrinógeno, y esta fibrina se va a depositar como monómeros en la superficie del coágulo de plaquetas, estabilizándolo. Esta estabilización es leve porque los monómeros de fibrina tienen unos enlaces de hidrógeno que las unen, y los enlaces covalentes que finalmente caracterizan a
la superficie del coágulo están dados por la adición del factor 13 de coagulación en la superficie del coágulo. Entonces, en el modelo celular de la coagulación distinguimos tres etapas: iniciación, amplificación y propagación, y ellas convergen en la activación del fibrinógeno en fibrina para generar junto al factor 13 activado un coágulo firme. Entre los componentes que participan en las fases de iniciación, amplificación y propagación tenemos componentes celulares y componentes proteicos, que son los factores de coagulación. En este cuadro les muestro las células y los factores de coagulación que están involucrados en cada una de estas etapas, teniendo claro que las células de la fase de iniciación, su rol consiste en la exposición de factor tisular en su superficie. Partimos hablando de la hemostasia, imaginando un vaso sanguíneo lesionado, miren la figura a la izquierda, donde vemos encabezación de sangre. Entonces, la activación de los factores de coagulación y las células involucradas en ellos permitió el detener la extravasación de sangre, y esto va a activar la reparación de la pared del vaso dañado. Pero nos falta recuperar el flujo sanguíneo en este vaso. Y eso lo hace el sistema de fibrinólisis, que pertenece al sistema de coagulación. ¿Qué entendemos por fibrinólisis? La degradación enzimática de los monómeros de fibrina que están presentes en la superficie del coágulo. Esta degradación es realizada por la enzima plasmina, que es la resultante de la activación del plasminógeno, proteína que pertenece al sistema de coagulación y que se encuentra en la fase soluble de la sangre. Los productos generados de la degradación enzimática de la plasmina se denominan PDF. En la gráfica de la izquierda vemos entonces que la trombina activó el fibrinógeno generando monómeros de fibrina, los cuales se depositan en la superficie del coágulo. Estos monómeros de fibrina establecen enlaces de hidrógeno que son enlaces débiles para sostener el coágulo. Entonces, la adición del factor 13 de la coagulación, también activado por trombina, permite la estabilización del coágulo a través de la generación de enlaces covalentes. La plasmina es la resultante de la activación de su precursor plasminógeno. El plasminógeno se convierte en plasmina a través del activador del plasminógeno tisular, TPA, que es secretado desde las células endoteliales. En condiciones normales, el TPA es inhibido por el inhibidor del activador del plasminógeno 1, PAI1. Y, por otra parte, la plasmina es inhibida por la alfa-2 antiplasmina. En presencia de fibrina, el endotelio secreta altas cantidades de TPA, lo cual permite la activación del plasminógeno en plasmina, y este exceso de plasmina no es inhibido por el alfa-2 antiplasmina. La plasmina ahora entonces es capaz de degradar enzimáticamente a los monómeros de fibrina que están en la superficie del coágulo. Entonces, el sistema de coagulación participa en la formación inicial del coágulo, la formación de un coágulo denso y fuerte y finalmente en la degradación del coágulo a través de la fibrinólisis. Vemos en esta gráfica las tres funciones que cumple el sistema de coagulación. Detiene la extravasación de sangre a través de la formación del coágulo. Participa en la reparación del vaso sanguíneo dañado, dado que desde el coágulo se liberan factores de crecimiento que participan en la restitución de la pared. Y por último, a través de la generación de plasmina, permite la recuperación del flujo sanguíneo en el sitio donde se formó el coágulo, manteniendo la fluidez de la sangre en este segmento. Los trastornos hemorrágicos, por tanto, no son sino expresión de alguna alteración de estos componentes de la coagulación. Puede estar alterado la fase vascular, puede haber alteración de las plaquetas o alteración de los factores de coagulación.
Y en este cuadro ustedes pueden encontrar distintas patologías que son derivadas de alteración de los componentes de la coagulación. Hemos analizado entonces en esta presentación el sistema de la coagulación y sus funciones. Muchas gracias.